Ok, ahora sí estoy grabando. Bueno, pues vamos a seguir con el siguiente problema. El siguiente problema les tocaba al nivel 3 y al nivel 4. O sea, era mixto. Y pues, ¿qué nos decía el siguiente problema? Pues nos hablaba de un número n, ¿no? Igual a bc más d. Y nos decía que a menor a b, menor a c, menor a d son los divisores más pequeños de n, ¿sí? Y pues de nuevo, como que lo primero que quieren hacer ustedes al estar intentando un problema, o sea, antes de empezar a intentar cualquier otra cosa, es como intentar entenderlo, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Y pues la primera observación que ustedes tenían que hacer, así para empezar a trabajar un poco mejor, era ver que como son los divisores más pequeños de n, justo lo que dice Pedro, ¿no? De que a es igual a 1. Y o sea, aunque eso se ve insignificante porque luego no nos ayuda mucho a seguir con el problema, porque ni siquiera aparece en la ecuación, ¿no? Importaba mucho porque luego podían hacerse bolas como con los otros divisores. De hecho, uno de ustedes se confundió con eso y como que inició con a igual a 2 o algo así y la cosa se puso un poco rara y fea. Entonces sí, intenten darse su tiempo de procesar qué les está pidiendo antes de empezar a trabajar, ¿va? Bueno, pues ya que tienen a igual a 1, ¿qué otras cosas pueden hacer? Pues podían empezar a probar algunos valores de n y ver qué es lo que estaba pasando, pero pues sigue estando un poco difícil de probar, ¿no? Este, Otra cosa que vi que dijeron algunos era que el número de divisores de n es al menos 5. ¿Y por qué es al menos 5? Pues porque dijeron, ¿qué pasa si d es igual a n? Pues entonces n va a ser igual a bc más n, ¿no? Pero eso significaría que bc es igual a 0. Y eso claramente no es posible, ¿no? Porque ambos son mayores que 1. Entonces, como que rápidamente podemos decir que d es menor a n. Y tenemos esto, ¿sí? Entonces, pues ya de aquí lo que decían era de que, no, pues sí, n tiene al menos 5 divisores, que son estos de aquí. Y como que eso nos sirve un montón al momento de probar los casos pequeños, porque no todos los números cumplen eso, ¿no? Por ejemplo, el 6 no tiene al menos 5 divisores, ni el 7, ni el 8, ni varios números de los que están chiquitos, ¿no? De hecho, si no me equivoco, creo que de los primeros que tiene así 5 divisores son como el 12 y el 16, pero pues era fácil probar que el 16 sí funcionaba. O sea, n igual a 16, sus divisores más pequeños eran 1, 2, 4, 8. Y pues sí, justo sí pasaba que 16 es igual a 2 por 4 más 8. Y de hecho varios se llevaron un punto con decir nada más esta cosa de aquí, que en 16 sí funcionaba, porque pues sí sabían, ¿no? Encontraron como justo la respuesta. Y de hecho era el único que funcionaba, pero ahí se ponía un poco más raro probar porque otra cosa que intentaron ver era divisibilidad, ¿no? De que dijeron, pues tenemos que n es igual a bc más d. Entonces, como d divide a n y d se divide a sí mismo, vamos a tener que d tiene que dividir a bc, ¿no? Y pues hicieron lo mismo con b y con c. Como b divide a n y b se divide a sí mismo, en particular divide a bc, entonces b divide a d. Y lo mismo con c, ¿no? C divide a n, c divide a bc, entonces c divide a d. Y tenían estas tres cosas de aquí. Y lo que hicieron algunos fue juntar estas dos y decir que entonces B se divide a D, ¿sí? Pero
Pero este es como un error porque esto no siempre pasa. O sea, no siempre pueden concluir esto de estos dos de acá. ¿Por qué? Porque imagínense que tienen, por ejemplo, que B es igual a 2, C es igual a 4 y D es igual a 12, ¿no? Tendrían que 2 divida 12, 4 divida 12, pero si pudieran concluir aquello, tendrían que 8 divida 12, ¿no? Y pues 8 no divide a 12, ¿sí? O sea, la razón por la que les digo esto es para que vean como en qué se pudieran haber equivocado al estar haciendo el problema, porque eso le pasó a más de uno, no fue una sola persona, y pues sí está triste la verdad. Pero pues, como dice Pedro, pues a todos nos pasa, ¿no? Como sobre todo cuando vamos iniciando. Entonces, si esto no es cierto siempre, porque a veces sí es cierto, ¿no? O sea, si dicen que 2 divide un número y 3 también lo divide, siempre van a tener que 6 divide ese número. Entonces, ¿cómo podemos decir cuando sí es cierto y cuando no? Una forma de saber cuando sí es cierto y cuando no es si los números son primos relativos. O sea, si B y C son primos relativos, ¿saben lo que es un primo relativo? Mm, no. Bueno, primos relativos es que no tienen divisores comunes, exactamente. Si lo quisiéramos anotar así formalmente, sería decir que el máximo común divisor de B y C es uno. Entonces, cuando son primos relativos, sí ocurre que si B divide n y C divide n, entonces BC divide n. ¿Sí? Y pues cuando no son primos relativos, igual tienen una forma de trabajar con esto, pero un poco más chistosa, porque no van a tener que su producto divida n, pero sí van a tener que su mínimo común múltiplo divida n. Con corchetes me refiero al mínimo con un múltiplo. O sea, mínimo común múltiplo de B, C. A veces se escribe así con corchetes, B, C. ¿Sí? Y pues eso justo nos dice el caso de cuando son primos relativos, ¿no? Porque su mínimo común múltiplo sí va a ser su producto. Va, pues creo que sí se podía arreglar como esta cuestión de acá, o sea, este error, si se hacían los dos casos, como cuando B y C eran primos relativos y cuando no lo eran. Pero igual como que no se dieron cuenta de que estaban cometiendo el error claramente y pues no hicieron el otro caso, ¿no? Entonces, otra cosa que podían intentar hacer era, a ver, era intentar ver paridad. Ajá, justo como dice Pedro. Si se acuerdan, justo unas clases antes yo les había dicho que si tienen un problema de teorías de números y no saben cómo qué hacerle, casi siempre es buena idea intentar paridad. Y digo casi siempre porque no todo el tiempo, ¿no? Entonces, si intentan paridad en este problema, ¿qué era lo que pasaba? Pues tienen que n es igual a b más d, ¿no? Si n es impar, bueno, lo voy a anotar abajo. Este, si n es impar, el 2 no lo divide, ¿no? Por definición. Y en particular el 2 no divide a ninguno de sus divisores, porque pues si divide a uno de sus divisores, divide a n, ¿no? Entonces tienen que b, c y d también son impares, ¿no? Entonces van a tener como que un impar es igual a un impar por un impar más otro impar, ¿no? Pero esto ¿cómo se ve? Pues un impar por un impar es otro impar, ¿no? Más un impar. Pero un impar más un impar nos da un par. Entonces vamos a tener que un impar es igual a un par, ¿no? Y pues esto justo es una contradicción. Entonces, lo que podemos concluir de aquí es justo que esta cosa que dijimos acá arriba es falsa, ¿no? Entonces, n tiene que ser par forzosamente.
Y esa era la primera observación. Y pues, ¿qué pasa si n es par? Pues el 2 lo divide, ¿no? 2 divide n. Entonces, como b es el segundo divisor más pequeño, vamos a tener que claramente b es igual a 2. Entonces aquí ya tenemos como mucha más información de la que teníamos al principio, ¿no? Esto ya es algo muy bueno para empezar. Entonces tendríamos que n es igual a 2c más d. ¿Sí? ¿Y qué otras cosas podemos sacar de aquí? Pues la otra cosa que debían de haber visto era ver que, bueno, sí, una de ellas es ver que D es par, ¿no? Porque pues N tiene que ser par, esta cosa aquí es par, entonces D tendría que ser par, ¿no? Lo voy a anotar acá. D es par. Ajá. Pero como que si estamos trabajando con los divisores de N, vamos a intentar como enlistarlos, ¿no? De que pues está el 1, está el 2, luego está C y luego está D. Y luego hay más divisores, ¿no? Que no sabemos cuáles son, si es que hay, ¿no? Puede que no haya. Y luego está N. Entonces, si esta es la lista de sus divisores, ¿qué más podemos saber de aquí? Pues, ¿qué pasa si C es como el producto de dos primos, como PQ? Pues, entonces P y Q también dividen a N, ¿no? Pero P y Q deberían de aparecer antes. Y pues como acá nomás aparece el 2, no pudo haber pasado esto. Entonces, PQ, ok, C, tiene a lo más un número primo en su factorización. Bueno, tiene exactamente uno, ¿no? ¿Todos entendieron esto último que dije? De que tiene exactamente un primo. Siéntense confianza de decir si no entendieron, porque si estaba un poco raro de ver, supongo. Mm, ok, pues es que vamos a trabajarlo un poco más lento, ¿no? O sea, vamos a supongamos que hay dos primos, P y Q, que dividen a C, ¿sí? Y ahorita no estamos diciendo nada de esos dos primos. Por ejemplo, alguno de ellos puede ser 2 y el otro puede ser como cualquier otro primo, o puede que los dos sean primos impares, ¿no? No importa mucho. Pero lo importante es que nosotros sabemos que los divisores de n son uno, 2, C, D y otros más por acá en ese orden, ¿no? O sea, aquí abajo no hay ningún otro. Entonces, como sabemos que hay dos primos que dividen a C, o sea, P divide a C, pero C divide a N, entonces P divide a N, ¿no? Y por otro lado, Q divide a C, pero C divide a N, entonces Q divide a N, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos obteniendo de estas dos cosas que puse acá abajo? Que P y Q son divisores de N, ¿no? Pero justo como dijo Pedro, esos dos van a ser menores que N, o que C, porque los dos dividen a C, ¿no? O sea, P es menor o igual, bueno, más bien, mmm, lo que nosotros sabemos es que P divide a C y Q divide a C, pero como P y Q sí son primos relativos, tendríamos que PQ divide a C, ¿no? Entonces, de este de aquí,
tenemos que PQ es menor o igual a C, ¿sí? Y pues si se dan cuenta, PQ es estrictamente mayor que P y que Q. Y pues por otro lado, habíamos visto que P y Q son divisores de N. Entonces, si se dan cuenta, los divisores de N deberían de verse algo como 1, 2, P, Q, C, D y luego otros por acá, ¿no? Pero justo eso no puede pasar porque lo que nos decía el problema era que estos de aquí eran los menores divisores positivos de N, ¿no? Y pues esto ya nos genera la contradicción que queríamos. Y pues por eso no puede haber dos primos que dividan a C al mismo tiempo, dos primos distintos. Ahora sí quedó un poco más claro. Va. Es que justo a veces digo las cosas así como medio ligeras. O sea, si se fijan, lo había hecho muy al aventón. Pero a veces sí es bueno como escribir todo lo que estamos diciendo para que se entienda bien. Incluso en el examen, mientras ustedes están redactando o haciendo sus borradores, les conviene hacer esto para que se entiendan ustedes mismos, ¿no? Y bueno, este, ¿en qué nos habíamos quedado? Ah, sí, que se tiene un solo primo. Entonces, ¿qué otra cosa podemos ver de esto, de que se tiene un solo primo? Pues C tiene que ser una potencia de 2, en particular 4, o C tiene que ser un primo tal cual. ¿Por qué? Porque imagínense que C fuera un primo que no es 2 elevado a alguna potencia, como P a la N, ¿no? Entonces podemos hacer un argumento similar al que habíamos visto antes, de que, pues entonces, como P a la N divide a N, tendríamos que P por sí solo divide a N, ¿no? Pero P es menor que C y es mayor que 2 y 2 es igual a B. Entonces, P sería un divisor de N que está entre B y C y como que justo eso no se puede, ¿no? Entonces, P no es una potencia de un primo que no sea 2. Entonces, ok, a C no es una potencia de un primo distinto de 2. Entonces, C solo es un primo o es una potencia de 2. ¿Y por qué tiene que ser justo 4? Porque pues las potencias de 2 son 2, 4, 8 y así, ¿no? Y si fuera alguna mayor que 4, tendríamos que si, por ejemplo, el 8 divide a n, entonces el 4 también lo divide, ¿no? Y pues el 4 estaría entre 2 y entre c. Y como que justo es otra contradicción, ¿no? Entonces, pues ya tenemos aquí nuestros dos casos. ¿Va? Entonces, pues, los vamos a checar, ¿no? Primero vamos a checar el caso en el que c es un número primo. Entonces tendríamos que bueno, que esta cosa se ve más o menos así, ¿no? Como n es igual a 2c más d. Pero si se dan cuenta, como 2 y c son primos relativos, porque es un primo distinto de 2, ¿no? No puede ser 2. Son primos relativos. Pues entonces justo ahora sí podemos decir lo que habíamos querido decir desde el inicio, ¿no? De que 2c divide a d. Pero nosotros ya sabíamos que d divide a 2c. Entonces de aquí se sigue lo que había dicho Ana Sofía al inicio, que era que D es igual a 12, ¿sí? Porque para que esto pase tiene que pasar justo esta cosa acá, ¿no? Entonces, esto es súper bueno porque ya tenemos un montón de información, ¿no? Y ya casi se siente como que vamos a terminar el problema. Entonces, lo que sabemos es que D es igual a 12, entonces N se va a ir como 12 más 12, que es igual a 4, ¿no? 4C. Pero si se dan cuenta, como tenemos que n es igual a 4c, tenemos que el 4 divide n. Es un divisor de n, ¿no? Entonces, si enlistamos como los divisores, tenemos como 1, 2,
C, D y N, ¿no? Bueno, posiblemente. Si se fijan, el 4 tiene que estar como en algún lugar de aquí porque el 4 no está muy grande, ¿no? En particular, como este es un primo impar y es menor que 4 porque no es 4, tiene que ser el 3, ¿no? Porque es el único primo que está antes del 4. Y luego el D tendría que ser 4. Entonces tendríamos que los divisores más pequeños de n serían el 2, el 3 y el 4. Pero esto es una contradicción porque si probamos con esos, nos queda que n es igual a 2 por 3 más 4, que es igual a 10, pero el 4 no divide al 10, ¿no? Entonces como que esto ya está mal. Y pues aquí eliminamos como el caso en el que c era primo, ¿sí? Y pues entonces nomás nos quedaría el otro caso, ¿no? Bueno, lo voy a hacer aquí. El caso en el que c es igual a 4, ¿sí? Entonces, lo que sabemos hasta ahora es que n es igual a 8 más d y que d divide a n. En particular, también sabemos que d divide a 8, ¿no? Pero, ¿cuáles son los divisores del 8? Pues justo son 1, 2, 4 y 8. Pero nosotros ya habíamos ocupado el lugar del 1, del 2 y del 4. Entonces, lo que tenemos aquí es que d tiene que ser justamente 8, ¿no? Entonces, pues ya tenemos que d es igual a 8 y n es justamente 8 más 8, que es igual a 16. Y pues ya habíamos probado al inicio que ese caso sí cumplía, ¿no? Entonces, con todo lo que hemos hecho, ya probamos que es el único que cumple. Va, este, pues sí les quedó claro a todos. Va, pues entonces vamos a hacer el último problema, que era nomás para los de nivel 4, que se supone que era el problema más difícil, y pues de hecho sí lo fue, es en el que más batallaron. Pues el problema, para los que no lo leyeron, decía que teníamos 4 números enteros positivos que cumplían que AB es igual a CD. Y lo que queríamos probar era que el número A más B más C más D no es primo. ¿Sí? Y pues, ¿cómo empezamos a trabajar con este problema? Como ya les había dicho, pues primero tenemos que empezar como a entenderlo, ¿no? Y pues para empezar a entenderlo podemos trabajar como las técnicas que se nos ocurren. De hecho, a muchos se les ocurrió trabajar paridad con a ver qué salía. Y pues la idea con paridad era más o menos así, de que nos echamos los 4 casos, ¿no? De que primero decimos, si los 4 son impares, que sí puede pasar, ¿no? De que BC igual a, o que diga, AB igual a CD, y pues todos impares, ¿no? Tendríamos que A más B más C más D es un impar más un impar más un impar más un impar, ¿no? Pero esto es par. Y pues como este número claramente es mayor que 4, bueno, mayor o igual que 4, ¿no? Porque podrían ser todos uno, ¿no? Pero al menos son uno. Entonces, como este número es mayor o igual que 4 y aparte es par, ya podemos concluir rápidamente que no es primo, ¿no? Luego, si nos fijábamos qué pasaba cuando teníamos 3 impares y un par,
Pues lo que pasaba era de que teníamos que en uno de los dos lados nos íbamos a quedar sin pares, ¿no? O sea, por ejemplo, podríamos decir que A es el par, entonces tendríamos par por impar es igual al impar por impar. Y pues impar por impar nos queda justo impar y par por impar nos queda par. Entonces esto es como una contradicción, ¿no? Entonces ese caso no se podría. Y el último caso sería, bueno, hay otros dos casos, ¿no? Pero vamos a hacer esto primero. Cuando hay cuatro pares, como que nos queda AB igual a CD y todos son pares y pues no importa mucho porque A más B más C más D va a ser par, ¿no? Porque estamos sumando cuatro pares, ¿sí? Y el último caso, ahora sí, sería el caso donde son tres pares y un impar, ¿no? Creo. Mm, voy a suponer que sí. Mm, bueno, sí, o sea, con este caso tendríamos, por ejemplo, que estos dos son pares, este es par y este es impar, y estaríamos sumando, ¿no? Como par más par más par más impar, pero esto justo nos da un impar, y como que esto ya no nos dice nada, ¿no? Y creo que aquí fue donde se quedaron atorados muchos. Y pues la verdad no sé si hay una solución que sí salga con paridad, pero justo ya de aquí ya no podían hacerle nada más. Entonces lo siento por los que se quedaron hasta ahí. Pero bueno, o sea, si su primer intento no funcionaba, tenían que empezar a intentar otras cosas. ¿Y qué otras cosas podían intentar aquí? Pues empezar a hacer casitos. Pero pues cómo hacen casitos en un problema tan específico, ¿no? De que tienen AB igual a CD y quieren una suma bien rara. Pues si se dan cuenta, pueden como dejar fijos A y B y lo que van a hacer es variar a C y a D. ¿Qué pasa, por ejemplo, si decimos que C es igual a AB y D es igual a 1? O sea, se sigue cumpliendo la igualdad, ¿no? AB por 1 es lo mismo que AB. Entonces la suma se vería como A más B más AB más 1, ¿sí? Pero si se dan cuenta, como que esto sí lo podemos factorizar. Es una factorización que ya habíamos trabajado antes en las clases, que es esta de aquí, ¿sí? Y pues justo podemos seguir probando un poco más de casos, como por ejemplo, si en lugar de AB y 1, trabajamos con AB sobre 2 y 2. O sea, todavía no sabemos si funciona esto porque no sabemos si son pares. Bueno, en cierto modo sí sabemos porque tres de ellos son pares, ¿no? Porque era el único caso que nos faltaba. Pero bueno, o sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, eran estos dos números? Pues tenemos que se ve como A más B más AB sobre 2 más 2, ¿no? Pero si se dan cuenta, esto también se puede factorizar como A sobre 2 más 1 por B más 2, ¿sí? O sea, si se dan cuenta de que si se cumple esto, es importante que se la crean, supongo. Va. O sea, si se dan cuenta, casi siempre podemos factorizar de esta manera. Entonces, lo que ustedes deben de empezar a pensar aquí es como buscar una forma de factorizarlo. Bueno, este, ¿en qué estaba? Bueno, sí, estamos buscando una forma de factorizarlo y pues una manera de hacer esto, que es algo que vi que intentaron varias de ustedes, fue como despejar las variables. Pero aquí tenían que tener cuidado porque lo que hicieron fue despejar todas las variables, pero en realidad les convenía despejar solamente una de ellas. Por ejemplo, vamos a intentar despejar a D, de que D es igual a B sobre C, ¿sí? Pero solamente una, las otras las vamos a dejar igual.
¿Y por qué nos conviene despejar una de las variables? ¿O por qué haríamos eso, pues? Porque justo estamos queriendo trabajar con factorizaciones, ¿no? Entonces nos conviene pensar en algo de ese estilo, como reducir el número de variables que tenemos. Entonces, nuestra suma se va a ver como A más B más C más AB sobre C, ¿sí? Y pues como que todavía no podemos hacerle mucho, ¿no? O sea, todavía se sigue viendo un poco extraño, de que podríamos intentar hacer una de las factorizaciones que habíamos hecho, como por ejemplo A sobre C más 1 por B más C. Pero igual sigue estando un poco extraña esta factorización, o sea, todavía no hemos acabado porque no sabemos si C divide A, ¿no? Y eso se ve medio extraño. O sea, si pudiéramos probar que C divide A, entonces sí hubiéramos acabado, pero pues no se puede hacer eso, ¿no? Entonces, de aquí teníamos dos formas de seguir, de que podíamos intentar trabajar un poco más con esta cuestión de las factorizaciones o podíamos simplemente sumar todo. ¿Y a qué me refiero con sumar todo? Pues sumar las fracciones, de que A es lo mismo que AC sobre C, ¿no? B es lo mismo que BC sobre C, C es lo mismo que C cuadrada sobre C, y pues esto lo dejamos como AB sobre C, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esto? Se ve como C cuadrada más AC más BC más AB sobre C, ¿sí? Y aquí tal vez algunos de ustedes ya lo vieron, pero esta cosa de aquí se puede factorizar. Dejen agarrar otra hoja. Bueno, teníamos que la suma la habíamos transformado a C cuadrada más AC más BC más AB, ¿no? Sobre C. Y yo les había dicho que el numerador se puede factorizar. Y justo sí se puede factorizar como C más A por C más B. Y todo esto sobre C, ¿sí? Y pues ya que tenemos esta transformación de aquí, tenemos que notar dos cosas. Lo primero es que esto es un entero. ¿Y por qué es un entero? Pues porque estábamos sumando enteros, ¿no? Entonces no debería de cambiar nada nada más por manipularlo algebraicamente. La otra cosa es que vamos a proceder por contradicción. Es decir, ¿qué pasa si suponemos que esto sí es un primo P, ¿no? Entonces va a pasar que C más A por C más B es igual a C por P. Y como P es un número primo, tenemos que P divide a C más A o P divide a C más B o ambos, ¿no? O sea, tiene que dividir a uno de los dos factores. Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que divide a C más A, este de aquí. ¿Qué podemos concluir de ahí? Pues entonces P tiene que ser menor o igual a C más A, ¿no? Pero si se dan cuenta, teníamos otra cosa por acá, de que la suma es esto, ¿no? Que es igual a P. Entonces, lo que tendríamos con esta desigualdad es que P, que es igual a A más B más C más D, entonces tendríamos que B más D es menor o igual a cero, ¿no? Y pues eso claramente es una contradicción porque eran enteros positivos. Y con esto ya acabamos el problema. ¿Va? ¿Sí les quedó claro esa última parte o no? Pues habíamos dicho que P, o sea, queríamos probar que la suma no era un número primo. Entonces lo que estamos haciendo es suponer que sí es un número primo y llegamos a que pues eso nos daría una contradicción.
Por eso dijimos que P era igual a la suma. Los demás igual pueden decirme por privado si les da pena decir que no entendieron la última parte, pueden decirme de que no entendieron o algo así. Bueno, como ya nadie dijo nada, voy a suponer que sí entendieron. Igual había otra solución trabajando un poco más con las factorizaciones, como les había dicho, que era como factorizando a C y que se veía un poco más bonito, a mi parecer. Pero igual creo que estaría bien dejarle estos 10 minutos a Luis Arturo por si quiere terminar sus soluciones. Déjenle, le pregunto. Bueno, dijo que sí. Pues entonces sería todo. Para el siguiente examen intenten intentar todos los problemas, por favor. Bueno.